Bienvenidos a Pollo Red, yo soy Natalia y hoy vengo con History Cubes, que son los dados de contar historias, y vengo a hablar de este material porque llevo toda la semana con la temática de creación y diseño de materiales en Instagram, que os lo dejo por aquí, y para culminar esta temática pues quería demostrar cómo con un material súper sencillo como son unos dados pues se pueden crear multitud de actividades y cómo podemos empezar a implementar diferentes adaptaciones para que la metodología del propio juego o el diseño o el uso no sea una barrera y podamos a través de adaptaciones usarlo con amplio público. He traído los dados de contar historias primero porque me encantan y segundo porque creo que es el ejemplo perfecto de un material versátil, y es que son, para quien no los conozca, simplemente pues unos dados que vienen aquí en esta caja, aunque ya os adelanto que hay diferentes modalidades. Estos los compré hace ya un porrón de tiempo en Tiger, pero los podéis encontrar en más sitios. Y como digo, son dados con un fondo blanco, un símbolo en color negro, y para poder utilizarlos simplemente hay que tirar uno o varios de los dados e ir contando historias en las cuales vayas implementando algo relacionado con el símbolo. Por ejemplo, si sale ese maletín, puedes empezar a contar la historia de una persona que tiene un maletín, y si vuelves a tirar y te sale, uy, que se me ha movido el avión, pues puedes decir que a lo mejor esa persona es que se va a ir de viaje y bla 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 bla. Decir además de estos dados que tienen una manipulación bastante sencilla porque son bastante más grandes que el típico dado tradicional del parchís, por lo que tanto se ven bien y se manipulan bien, no se resbalan de la mano, ya que tienen una textura bastante rugosa, podríamos decir, no bastante, pero bueno, sí más rugosa que el dado convencional, y eso pues creo que es un punto positivo. Igualmente, como decía, podemos hacer diferentes adaptaciones y empiezo con ellas. Deciros que podemos adaptar la forma en la que se tira este dado. Por otro lado, podemos adaptar la forma en la que se usa, las dinámicas que podamos crear con este dado, y también la forma en la que observamos el símbolo que ha salido, ya que es una parte primordial para poder usar estos dados, que tienes que saber cuál es el símbolo, el icono que ha ganado, que ha aparecido y que tienes que utilizar. Empezaré diciendo que, por ejemplo, para poder ver los símbolos, en caso de que sean pequeños, pues podemos tener a mano una lupa, y que cuando tires el dado, pues con la lupa puedas observar a una amplitud mayor el símbolo que ha salido. Así, si estamos trabajando o estamos jugando con alguien que tenga alguna dificultad visual, pues esta barrera podremos solventarla. En cuanto a cómo se tira, la forma tradicional sería hacerlo así, puedes cogerlo con la mano o tirarlo sobre una mesa, y como decía, puedes tirar uno o los 6 dados a la vez, o 3 dados, o lo que hayáis establecido cuando habéis hablado de las reglas al principio de un juego, que por lo menos a mí me gusta siempre, antes de empezar una actividad o un juego de mesa, explicar siempre la forma en la que lo vamos a utilizar. Entonces, aparte de esa forma tradicional, si tenemos alguna persona que tenga dificultad para coger el dado con esta o con estas pinzas, podemos practicar para poder coger el dado de esta forma más palmar y tirarlo. Y en caso de que tampoco podamos hacerlo así, podemos coger una bandeja o una cajita, meter los dados y tirarlos de esta forma. Así, lo que haya caído bajo la superficie, lo que esté en la base, pues es el símbolo que habrá tocado. Por último, antes de empezar con las actividades, otra adaptación que podemos hacer, como decía, se relaciona con la forma de usar este dado. La forma original, como decía, es contar historias. Entonces, si tenemos alguna dificultad en el lenguaje oral, podemos probar también a contar historias a través del lenguaje escrito o a través de un lenguaje no melódico, como puede ser la mímica. Entonces simplemente haríamos la misma dinámica tirando el dado, solo que contaríamos las historias con dibujos, con palabras o con mímica. Y por último, una adaptación a la forma de usar sería utilizar únicamente un dado, una temática, las 6 caras de ese dado, o ir aumentándolo en complejidad utilizando varios que vayan aumentando al primero, o sea, añadiéndose las categorías como al primero, o que incluso sean a la vez, que tengas que meter 2 símbolos de 2 dados diferentes en la misma historia, mucho más difícil. Y por supuesto, una cuestión de tiempo, que esa invención de la historia, explicación y detalle de lo que vaya surgiendo cuando ves los símbolos, pues tenga un tiempo límite para hacerlo, o puedas dejar volar tu imaginación sin ningún tipo de tiempo. Y ahora ya sí, me meto de lleno en las posibles actividades que podemos crear simplemente con estos dados, que parezco la teletienda, pero es que es verdad que son muy versátiles. La primera actividad, diferente a la de crear historias, que podemos realizar es la categorización. Podríamos ir tirando un solo dado y intentar ver si tenemos alguna categoría en la que podamos reunir los diferentes símbolos que salgan,
o tirar todos los dados a la vez y al final de todo el ejercicio, pues de memoria recordar los símbolos que han ido saliendo e intentar crear categorías, teniendo que manipular un poquito esos dados y dándole la vuelta para intentar asociar siempre a cada uno de los símbolos una categoría, aunque incluya más o incluya menos. La segunda actividad que podemos realizar sí que se parece a la versión original, pero tiene mayor complejidad, y es las historias variantes. Es decir, en vez de simplemente que vayan saliendo dados y vayamos incorporando esos símbolos, que tengamos que hacer una historia que cambie obligatoriamente al sumar y restar dados a nivel real en el tiempo. Es decir, que mientras vas desarrollando esa historia, si de repente quito ese dado, tengas que que eliminar el detalle de ese símbolo en tu historia, y si por el contrario se añade 1 o 2 dados de repente, tengas rápidamente que incorporar esa temática. La tercera actividad con estos dados sería la de recordar los símbolos. De nuevo, podemos hacerlo con un dado, con 2 dados, con 3 dados o con todos los dados. Y es que tendremos que ir viendo todas sus caras y después de palabra... ¡Uy, la mosca! Después de palabra ir diciendo los símbolos que han salido e intentar también que sea en el mismo orden en el que aparecieron. La cuarta actividad de la misma línea consistiría en hacer una visualización un poco más detallada, y es que tendrías que decir los símbolos que tiene el dado, uno únicamente, mirándolo una vez y automáticamente después, e incluso después de 5 minutos, decir las caras que tenía ese dado, incluso la posición en la que estaban. Es decir, que no solo recordar qué es lo que ha salido, sino el orden y la posición en la que está en el dado que escogiste. Todo esto podemos complementarlo siempre a través de puntos o a través de alguna otra dinámica, es decir, que todo lo que puedas ganar al acertar o al hacer bien este tipo de ejercicios, pues que nos sirvan para complementar otro tipo de actividades. La quinta actividad que propongo es copiar el dibujo, es decir, tirar los dados o ni siquiera tirarlos, poder escoger libremente y hacer una reproducción del símbolo que aparece en el dado a lápiz o papel, o incluso a nivel táctil podemos hacer la silueta marcando sobre alguna parte de nuestro cuerpo o alguna otra superficie, como pueda ser una pizarra o una caja de arena. Y la sexta y última actividad que propongo, como ya veis, simplemente con unos dados, 6 dados, es el hecho de representar esa historia. Si ya la hemos creado porque hemos hecho un poquito esta dinámica de los dados de contar historias, podemos después representarla a nivel más interpretativo, como de un roleplaying se tratara. Podemos incluso crear los diálogos más específicos o hacer algún tipo de viñeta o cómic, pero si no tenemos esa historia podemos empezar también a crearla mientras tiramos esos dados y vamos representando al mismo tiempo. Por supuesto, decir también que en caso de que alguno de los dados no se comprenda el significado a la hora de intentar crear esa historia o de hacer alguna de estas dinámicas que proponía, es importante que haya un consenso y que haya una explicación previa sobre los símbolos y la representación que tienen cada una de esas caras de los dados, porque si no se volvería el juego bastante más difícil. Antes de acabar, de despedirme, que ya he hablado mucho de historias y de dados y no sé cuántas veces he dicho esa palabra, decir que en la web de actividadesdevida.shop, que ya sabes que es una web que tengo a modo paralelo con el proyecto de apoyo red, en la cual os recomiendo diferentes productos, es una forma también de sacar un beneficio, pues tenéis una entrada hablando de estos dados con también enlaces a diferentes modelos, porque es una cosa también muy buena de este producto, y es que hay múltiples actualizaciones con varias temáticas para que puedas repetir y jugar muchas veces. Pero además también deciros que hay unos dados que están en blanco, que no tienen estos dibujos, estos símbolos creados, y que también os puede ser un buen complemento para esta actividad. Así que nada, os animo a echarle un ojo a esta web de actividadesdevida.shop. Y con esto me despido. Recordad que todos podemos necesitar apoyo en algo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!